Está Estados Unidos trabajando con Diosdado Cabello. Por supuesto que algo están haciendo, pero Diosdado Cabello es imperdonable. ¿Y qué ocurre? Es la tercera vez que se hace una pregunta sobre Diosdado Cabello. Se lo hicieron con John Barrett, se lo hicieron básicamente con Donovan. Se lo habían preguntado ya a Donald Trump y dijo que ya veremos. Pero a Marco Rubio le dijeron, esto está idéntico. Pero ahora el senador Ted Cruz, que ha llamado comunista e ilegítima a Delcy Rodríguez, ha revelado, por supuesto, de que Estados Unidos todavía no han podido dar una respuesta de por qué están trabajando con Diosdado Cabello. Cuando él esquiva por completo esa pregunta, generalmente es porque algo viene, señores. Y es que tenemos que ver eso. Cuando no se menciona a alguien, es porque ese alguien puede que esté siendo evaluado para ser detenido. Y yo sé que generalmente Diosdado Cabello parece que lo fueran a llevar, está detenido de pronto y de pronto sale en el programa. Cuando no sale, estamos pensando que lo tienen detenido. Bueno, también existe lo que sabemos una especie de detención de por sí sola. O sea, Diosdado Cabello está solo dentro de Venezuela, sí, con los colectivos, etcétera, pero ahí hay 2000 tropas del Comando Sur que parece que estarían esperando la señal específica. Y hay un patrón confirmado. Hemos visto con John Barrett que dejó de mencionar a Diosdado Cabello en su rueda de prensa. Vimos a Donald Trump que dejó de nombrar a Delcy también luego de básicamente de tener 5 meses de elogios. Y ahora Ted Cruz en una entrevista donde no tuvo ningún problema en llamar comunista e ilegítima a Delcy Rodríguez en cámara, se quedó completamente mudo cuando le tocó hablar de Diosdado Cabello. Es la tercera o cuarta vez que vemos exactamente el mismo patrón. Hablar con total libertad de unos y silencio con otros, excepto con Marco Rubio en mayo. Entonces tenemos que ver si el silencio sobre Delcy y sobre Diosdado en la semana reciente coincide con movimientos reales que estamos viendo, ya sea inmunidad judicial para ella, un expediente que está creciendo contra Diosdado y el silencio de Ted Cruz sobre Diosdado Cabello, es exactamente lo mismo, evitar hablar de alguien que está siendo evaluado activamente para algún tipo de acción. Diosdado Cabello estaría siendo evaluado en este momento para ver si lo detienen o qué hacen con él. Y en este momento cualquier comentario público, ya sea positivo o negativo, puede complicar una decisión que todavía se está cocinando puertas adentro. Entonces, hay algo que también se refuerza en este momento. El propio New York Times ya reportó hace poco que Diosdado podría ser detenido en cualquier momento si Washington cambia sus planes. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un cambio de planes que tiene que ver con el terremoto, también tiene que ver con la legitimidad de María Corina Machado y ahora lo de Dinora Figuera. Ya hubo conversaciones secretas, etcétera, de Trump, ¿verdad? Y Diosdado desde antes de la captura de Maduro. No sabemos si esas conversaciones siguen activas o no. Tiene sentido que un senador que puede tener o no toda la información clasificada capta las señales de lo que no se debe decir en público y parece que prefiere esquivar el tema en vez de arriesgarse a decir algo o de soltar algo sin querer de lo que se está negociando en este momento de manera privada. Hay algunas fuentes que estamos viendo de que Ted Cruz no es que cayó porque no tuviera opinión, sino que de que se está moviendo en este momento, se está conversando en estos temas de transición de Dinora Figuera, de María Corina Machado, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, hasta cuándo los tenemos, hasta cuándo no, qué hacemos con el obstáculo principal, teniendo más de 2000 militares, ¿verdad? Dentro de Venezuela. Eso es solamente para que llamen y activen, o sea, activan eso y entran y se lo llevan, tal como se llevaron a Alex Saab entre el SEBIN y también el mismo CIA, el FBI, pues ahí se supo. Entonces tenemos que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Diosdado podría ser detenido y no le van a avisar. Porque si fuera así, no quieren meter la pata. O puede que están en este momento hablando de algo más, de qué se hace con ese gran dolor de cabeza. Y si Marco Rubio tiene que ver con eso, que es el único de todos, de que cuando le han preguntado, el único que habla de peso, por supuesto que veríamos. Otros, por supuesto, sí, María Elvira Salazar, otros siempre hablan que
los criminales, Diosdado, Delcy o Rodríguez, etcétera. Y claro, tenemos que ver, mire, lo más probable es que siguiendo el mismo patrón que hemos visto, no va a haber ningún tipo de anuncio previo si deciden moverse contra él. La lógica de ese tipo de operaciones ya lo vimos con Maduro, ya lo vimos con la segunda detención de Alex Saab en febrero, y es que funciona mejor sin aviso. De hecho, lo vimos incluso casi con lo del niño Guerrero, y eso es para darle tiempo a la persona que no huya, que no se esconda, que no activa a su gente. Entonces, el silencio de Cruz sobre Diosdado Cabello podría ser no solo evitar el tema, sino evitar decir algo que insinúe que el reloj ya está corriendo. Entonces, a Maduro no le avisaron, por supuesto. Pero lo que estamos viendo es que ya las amenazas se han hecho antes. Y hay precedentes documentados. La caída dictador en América Latina tuvo que cambiarse los pantalones cortos. Así lo dijo Cruz, así lo describió, que cada dictador en América Latina han tenido que cambiarse los pantalones. ¿Por qué? Porque luego del día 3, en esa operación militar de la madrugada, con el Delta Force aterrizando y capturándolo, por supuesto que eso es lo que estamos viendo. Y bueno, todo el mundo siempre espera, Diosdado es un obstáculo para la transición. Esa es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. Y si la respuesta usted dice que es sí, entonces usted mismo está dando la razón de todo lo que estamos sospechando. Por supuesto, ni siquiera hemos visto si Diosdado estará como siempre o no, pero tenemos que ver que, ya lo habían dicho antes, James Story, embajador de Estados Unidos en Caracas, entre el 2018 y 2023, lo describió a Diosdado como el principal saboteador del gobierno de Delcy Rodríguez. O sea, lo dijo hace poco. El mayor peligro para la estabilidad y la gobernabilidad. ¿Y por qué es un obstáculo distinto a los demás? Todos los otros son personas reemplazables porque su poder depende de un cargo. Pero Diosdado controla algo que ningún decreto puede quitarle de un día para otro. Colectivos armados y buena parte del aparato de inteligencia. Hemos visto que a veces Delcy Rodríguez se ha tenido que ir a otro lado. Han habido conversaciones privadas que ella ha tenido que hacer, ya sea con Marco Rubio o lo que sea, pero la vimos una vez que estuvo en un avión, en una llamada, y después pasaron cosas. Casualmente lo que se dio fue lo que sería pues un dron MQ-9 Reaper que llegó básicamente para terminar un trabajo que no se había hecho. Entonces, si vemos que el niño Guerrero, ¿verdad? Tuvo que terminarse por un trabajo de Estados Unidos porque Diosdado no pudo o no se atrevió. Entonces ya vemos las razones. Y por supuesto sería, no nos está funcionando como nosotros habíamos pensado que podía funcionar. Y eso tendría mucho sentido. La respuesta corta, sí. El obstáculo más real y más difícil de remover todo el proceso por lo de la transición, y no por decisión política, sino porque su poder no descansa en ningún cargo que le puedan quitar, él es el obstáculo más real. Y por eso, que si se quiere una transición ordenada, Rubio o Cruz no pueden hablar de eso, pero lo que tienen que saber que tienen que hacer algo en contra de eso. Y tenemos que verlo. Si Diosdado Cabello fuera de verdad el hombre fuerte e indispensable que su reputación sugiere, que controla tantas cosas, debería haber podido ejecutar sin problema una operación contra un solo objetivo criminal, que era el niño Guerrero, ya localizado en su propio territorio. Se dice de que él tenía esa tarea y que su poder debería servir, y falló ya sea por incompetencia real o nunca quiso tener el éxito, sino solamente aparentar esto. En cualquiera de esos dos escenarios, la conclusión es la misma. La utilidad real para Washington es mucho menor de lo que la fama sugiere, pero su peligrosidad, colectivos y la calle, sigue intacta. Entonces, esa es la combinación más incómoda posible para cualquiera que tenga que decidir qué hacer con un Diosdado Cabello en este momento. No sirve lo suficiente como para darle algo, pero sigue siendo lo suficientemente peligroso para no poder arrestarlo sin tener un plan B. Y tenemos que ver eso, porque eso conecta con el silencio de Ted Cruz y de otros, básicamente. El fracaso de Diosdado Cabello, quizás con lo del niño de Guerrero, no es un dato suelto, es la prueba de que su poder podría ser más de reputación. ¿Y cuántas veces no hemos visto como que
pareciera que que Diosdado Cabello no tiene tanto poder como pareciera, ¿verdad? Al igual que Maduro, tanto que decían 200.000 soldados desplegados en todo el territorio de venezolano, 4 millones de milicianos y al final 30 o 40 cubanos defendiendo a Maduro y se lo llevaron y nada más como 2 pudieron hacer algún tipo de disparo. Entonces, la FAN no existe. Entonces, es lo mismo con Diosdado Cabello. Bueno, ahí es donde viene el asunto. Él es más impredecible. También tenemos que ver algunos datos que se han estado dando. Cuando Ted Cruz dice que Nicolás Maduro fue un dictador comunista ilegítimo y un tirano, agrega y dice, Delcy Rodríguez también es comunista. Ella fue su vicepresidenta, ella es tan ilegítima como él. Y tenemos que ver, por supuesto, que para Trump y para Marco Rubio, los comunistas es lo peor. Marco Rubio estuvo dando algo sobre eso. Tenía que ver un poco más de cuestiones nacionales allá en Estados Unidos, pero al final también son cuestiones externas. Ellos hablan muy mal del comunismo. Entonces, ahí es lo que vamos viendo lo que ocurra. Hay algo más que también dijo Ted Cruz, para las que las empresas de Estados Unidos puedan tener confianza para invertir, tienen que tener confianza en que hay un gobierno que no va a confiscar sus inversiones. Por eso es que se habla ahora realmente también de que se quiere, más que nada, se habla de un gobierno de transición, pero más que nada parece ser una junta de gobierno que podría salir de lo que se va a estar hablando con la Asamblea Nacional 2015 y la Asamblea Ilegítima 2026, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos de todas maneras que cuando hablan de comunista, Delcy es hija de un dirigente comunista, realmente, que simplemente tuvo un final muy malo y que la gente ha tenido que decir que, bueno, que ese es el combustible emocional para que ella y su hermano Jorge Rodríguez lleguen hasta donde llegaron y que tiene que ver con la venganza, ¿verdad? Sobre todo con el sistema bipartidista que precedió al chavismo, ¿verdad? La etiqueta de Cruz no es gratis, tiene un origen familiar, ¿verdad? Pero sí, básicamente así le dicen a ella. Y hemos visto también de que cuando le hacen una pregunta a Delcy respondió hace poco con Javier Negrete de que Nicolás Maduro es el presidente, no tenga duda de ello. Y luego la justicia de Estados Unidos sabe de que hubo fraude. Y en esa misma ella dice que sería bueno no encajonar a Venezuela en esas calificaciones cuando hablan elecciones que están así. Entonces sabemos pues que esta persona le ha hecho daño al país. ¿Qué es lo que viene? Bueno, parece que Rubio se prepara a detener a Diosdado Cabello y siguen viendo cuáles son los pasos y cuáles pueden ser las reacciones. Y simplemente esto es lo que hemos visto. Aparentemente, Diosdado se le acaba su tiempo. Es lo que hemos visto y es lo que han hablado. Lo demás, sí, ya nos vamos dando cuenta que vemos una luz, ¿verdad? Al final del túnel de lo que tiene que verse, ¿no? Y entonces lo que hemos visto es que simplemente, Diosdado Cabello tiene algo muy importante. Diosdado Cabello dice que va a tener un programa especial, ¿verdad? Y que luego de retomar la semana pasada en un formato especial, dice que por la situación, parece que están ya en las temporadas finales, ¿verdad? Básicamente eso es lo que estamos viendo. Así que bueno, estos son como los últimos programas de Diosdado Cabello y que son las temporadas finales realmente. ¿Por qué? Porque hemos visto que Diosdado Cabello se ha quedado sin mentiras. Simplemente ahora va a tratar de ir tratando de dar un poquito más de información sobre las viviendas, etcétera. Tratar de mostrar algo de músculo, pero no lo va a poder lograr por lo que estamos viendo. Así que bueno, se han dado muchos reportajes de lo que ha sido el terremoto. Hemos visto cómo Diosdado Cabello usa su propaganda también siempre para atacar a todos los que puedan. Y simplemente, bueno, se sabe que Maduro pronto va a estar dando más información que va a soltar, que va a tener que ver con Delcy Rodríguez y con todos ellos.
y que por supuesto que ya no podremos ver a un Maduro Guerra insistiendo en que su padre fue secuestrado, o cuando le agradece a Delcy Rodríguez por abrir canales diplomáticos. Eso simplemente es una de las cuestiones más absurdas que hemos visto en todo el asunto. Y bueno, Donald Trump sigue repitiendo lo que hemos visto antes, que si combinas Estados Unidos y Venezuela, tienen el 62% de los mercados mundiales del petróleo. Siempre se habla de eso, pero simplemente sabemos pues que hay muchos traidores del chavismo, la cosa se va a poner bastante difícil, y más, el que más difícil la va a tener, por supuesto, va a ser un Diosdado Cabello, que ya están especulando sobre cómo tenerlo, ya sea detenido en otro país o neutralizado. Carlos Pasquini de Panamá, díganos ustedes aquí abajo qué opinan.